toca ya arrancar la parte de satelital. Vimos todo lo que era microondas, ya hemos cerrado todo lo de microondas, ya vamos a ver algo, la parte satelital. ¿Qué conocen de satélite? A ver, aparte del nombre. ¿Qué saben de satélite? Transponder. ¿Qué es un transponder? ¿Cómo? Ya. Transpondedor es lo que recibe y envía. ¿Dónde está? En el satélite. En el espacio. ¿En el espacio o en el satélite? En el espacio está el transpondedor. ¿No está dentro del satélite? Sí, pero el satélite está en el espacio. ¿Qué más? ¿Qué más? Un transpondedor que está en el satélite que está en el espacio. ¿Qué más saben? Sí, hablen. Es bueno que hablen porque después ya lo voy conociendo en la cara. Cuando por ahí veo que a alguien le falta medio puntito, si quiere por la cara lo reconozco y puedo subir. Pero dice Luis, nunca lo he visto. Recién habla. Recién habla. ¿Tiene un tiempo de vida de cuánto? De 10 a 15 años. 10 a 15 años. Pueden trabajar en la banda KU, ¿qué más? Banda C, ¿qué más? ¿Ah? Son no tripulados. O sea, hay satélites tripulados también. ¿Ah? Pueden ser geoestacionarios, geoestacionario. ¿Qué significa geo, meo, leo? Geo, tierra. Tierra. Geo. ¿Qué más? Sigan, está bien. Sigan ganando. Cosa que así de frente tomo la práctica, ya no tiene práctica. ¿Ah? Satélite, pero no pueden saber que el gobierno ya no manda. Esa es la de... El último, el que se compró en Francia. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de satélite? ¿En qué curso lo han llevado eso? ¿Ah? ¿El curso de antenas? Bueno, hay varios detalles acá. Una conferencia en unidad. No, bueno, si es por ahí es interesante. Si vayan ya tienen que estar ya asistiendo a esas conferencias que hay por ahí. Si es gratis mejor, ¿no? Es interesante porque ahí se aprende bastantes cosas. A veces uno cree que no sabe nada, pero ahí poquito a poquito va captando ideas, va captando conocimientos. Bueno, lo que vamos a ver... Lo que vamos a ver en esta etapa del curso, que es la parte satélite, es justo eso, ¿no? O sea, vamos a ver primero los conceptos de enlaces satelitales, los conceptos generales, las bandas de trabajo, como decía su compañero, qué órbitas hay, órbitas LEO, MEO, GEO, por ejemplo, ¿no? En qué bandas trabaja, ya adelantó algo, que hay banda C, banda KA, banda KU, que son las bandas de trabajo, ¿no? Cómo ha evolucionado la tecnología satelital en este caso, ¿no? Y vamos a ver que un enlace satelital está compuesto de dos partes. Una parte terrestre, que se le llama segmento terrestre o segmento terreno, y una parte que se le llama, que está en el espacio, que es el segmento satelital. O sea, hay una parte en tierra, segmento terrestre, y lo que está en el espacio, que es el segmento satelital. Entonces son dos etapas, o son dos grupos, dos segmentos que se trabajan para lo que es un satélite. Vamos a ver cálculos en esta última etapa, las dos últimas o tres últimas clases vamos a ver algunos cálculos, cómo orientar las antenas,
cómo hacer los cálculos para orientar las antenas, algunos cálculos de nivel, ¿no? Así como hicimos en microondas, vimos al final que era la relación current-to-noise. En satélite también es importante ver lo que es la relación current-to-noise, la relación PIRE y la relación G sobre T, que son parámetros importantes en lo que es cálculos. En principio, ¿qué es un satélite? Un satélite es un elemento, un cuerpo que está girando alrededor de otro. En este caso, la Luna es el primer satélite. En este caso es un satélite natural, ¿no? La Luna es un satélite natural porque gira alrededor de la Tierra. Hay otros planetas que tienen 7, 8, 10 satélites naturales, ¿no? En el caso de la Tierra solamente tenemos uno, que es el satélite natural. Adicionalmente a eso, el hombre ha lanzado al espacio una serie de satélites. Esos ya vendrían a ser los satélites artificiales. ¿Qué característica tiene la Luna? Que gira alrededor de la Tierra. ¿Y los satélites artificiales qué hacen? También lo mismo, giran alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces son elementos que giran alrededor de la Tierra. Pueden ser dos tipos, pasivos y activos. Así como las repetidoras, había repetidora pasiva y repetidora activa, en este caso también los satélites pueden ser dos tipos, los pasivos y los activos. ¿Qué será un satélite pasivo? ¿A qué le llamaremos satélite pasivo? ¿Cómo? A ver, ¿qué es un repetidor pasivo en tierra, en microondas? Un repetidor era un elemento que no funcionaba sin energía. ¿Y un satélite pasivo qué será? Igual. ¿Ah? Que da vueltas alrededor de la Tierra. Que será un satélite, ¿qué cosa? Que no funciona sin energía. ¿Y es posible eso? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Ah? Entonces, así como hay satélites artificiales pueden ser pasivos y activos. Entonces, un satélite pasivo, ¿cuál sería? Un satélite que funciona sin corriente. Y un satélite activo sería aquel satélite que funciona con corriente. Por ejemplo, este caso de arriba, ¿qué satélite es? ¿Pasivo o activo? ¿Por qué? Entonces, en este caso hay un satélite activo, porque acá hay un panel solar, y se supone que acá adentro está el transpondedor que llaman sus amigos, ¿no? O toda la circuitería está adentro. ¿Y cómo funciona esto? Con corriente. ¿De dónde proviene la corriente? Del panel solar. Entonces, un satélite pasivo, ¿qué será? Un satélite que no tiene paneles solares, ¿no? Y si no tiene paneles solares, ¿cómo funciona, no? ¿Ah? Ahí vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Nosotros cuando hacíamos los enlaces de microondas, veíamos que existía un gran problema con los enlaces de microondas. ¿Cuáles? Que no había línea de vista. Era un gran problema línea de vista. Y si conseguíamos línea de vista después de tanto esfuerzo, colocar una repetidora en un lugar, en otro lugar, 1, 2, 3 repetidoras para hacer un enlace, ¿no? Era lo complicado. Entonces, en microondas terrestres tenemos el problema o el inconveniente de que requerimos línea de vista y para esto necesitamos repetidores. Y los repetidores también requieren corriente, requieren energía, requieren acceso y todo el problema que tiene que ver acá, ¿no? Entonces, el satélite nos soluciona ese problema. ¿Por qué? Porque el satélite no es nada más que una repetidora que está ubicado en el espacio. Nada más. O sea, el satélite es una repetidora que lo coloco en el espacio. ¿Qué hace el satélite? Lo mismo que hace una repetidora en tierra. Recibe la señal, amplifica y lo transmite. En el espacio, ¿qué cosa hay? El satélite recibe la señal que recibe de tierra, lo amplifica y lo vuelve a enviar a tierra. O sea, el satélite no es nada más que una repetidora. Y cuando hagamos cálculos, los mismos cálculos que hicimos para microondas nos va a servir acá. Porque es lo mismo, es una repetidora, nada más que una repetidora. ¿Qué tenemos que ver? Potencia del transmisor, pérdidas del cable, pérdidas por espacio libre, ¿no? Es lo mismo. Si hay lluvia, incrementar la atenuación por lluvia. Si hay gas, incrementar la atenuación por gases. El concepto es el mismo.
solo que acá sí hay un poco más cositas, es un poco más complicado y hay algunas cosas más que hay que considerar. Pero el concepto es básicamente lo mismo, que el nivel de recepción en el satélite sea un nivel que permita que la señal llegue con un nivel adecuado y pueda funcionar. Pero el concepto es lo mismo, ¿no? ¿Pregunta? Entonces, ¿qué es un repetidor pasivo? Repetidor pasivo. Es una construcción así negativa. ¿Ah? No, Funciona sin corriente. Entonces, ¿cómo funciona si no tiene corriente? ¿Cómo refleja la señal? O sea, una antena la capta y lo remida nada más bacán. Vamos a ver. ¿Qué tipos de enlaces hay a nivel satelital? Así como en enlaces terrestres había enlaces punto, 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 multipunto, ¿recuerdan? Igual también en satélite hay enlaces punto, punto. Un satélite entre un punto A, segmento terrestre, va a un satélite, el satélite repite y lo retransmite a otro punto. Es un enlace punto a punto, igual que el sistema de microondas. También puede haber punto a multipunto. De un punto, o que se le llama hub en este caso, sale el satélite y el satélite lo retransmite a varios lugares. Punto a multipunto. No sé si conocen algo de la tecnología VSAT, por ejemplo. La tecnología VSAT se basa en ese concepto. Tengo un hub central, que por ejemplo puede ser el telepuerto de Lurín, ¿no? En Lurín hay un telepuerto con una antena grande, por lo general de 15, 20, 25 metros, depende, 12, depende del tamaño. Una antena grande, esa antena está en todos los equipos y de ese punto. Y de ahí se irradia el satélite. ¿Y del satélite qué hace? Irradia a todo el Perú. En cualquier parte del Perú yo pongo mi antenita de 1,20 m, 1,50 m, capto la señal, ¿no? Y lo retransmito. Entonces es un enlace de un punto a varios puntos, ¿no? En este caso es un enlace de un punto a otro punto. Cuando es de un punto a otro punto, las antenas son del mismo tamaño. Cuando es de un punto a multipunto, el hub es más grande y las otras son pequeñitas, ¿no? También puede ser punto a móvil y móvil a móvil, ¿no? Es un enlace, por ejemplo, ahora con la telefonía celular, ¿no? Es un enlace de un punto, por ejemplo, Lurín, va al satélite y el satélite retransmite a cualquier móvil, que puede ser un barco, puede ser un avión, o puede ser un vehículo, o una persona que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, para la telefonía celular. Todo lo que es telefonía celular es punto a móvil. ¿Y móvil a móvil pues? De un auto va al satélite, el satélite al avión, del avión al satélite, el satélite al barco. Dos móviles que se mueven, ¿no? Entonces hay punto punto, punto a multipunto, punto a móvil, móvil a móvil o intersatelital. Cuando yo hago comunicación entre dos satélites, por ejemplo, de la Tierra lo lanzo a satélite. El satélite no lo manda a la Tierra otra vez, sino lo manda a otro satélite. Este otro satélite puede ir a otro satélite y luego retornar a Tierra. Entonces es comunicación entre dos satélites. También puede ser, es una configuración, un tipo de enlace. ¿Estamos? ¿Pregunta? Profesor, y para hacer esa transmisión a satélite, tiene que esperarse que esté sobre el punto, porque si da vueltas, cuando no esté ¿Quién da vuelta? el satélite. Es que ahí viene lo que ves, órbita Geo, órbita Leo y órbita Meo. Ahí vamos a entrar a ver eso, ¿no? O sea, es posible. A veces el satélite, hay que esperar que el satélite llegue para poder transmitir. Yo quiero transmitir y no puedo transmitir, entonces tengo que esperar que el satélite dé una vuelta. A veces hay varios tipos. Entonces, vamos a ver cuando hay órbita Geo, órbita Leo y órbita Meo, se diferencian básicamente en eso. ¿Pregunta? Un poco para hacer historia, ¿no?
¿De dónde parte esto? Este viejito, ¿no?, en el año 29, hace una predicción, ¿no? Clark, ¿qué dice? En esa época, en el año 29, todavía no había nada. Dice, un satélite ubicado a una distancia apropiada puede dar una vuelta cada 24 horas. Lo mismo que la Tierra. La Tierra da una vuelta en 24 horas. Un satélite también puede dar 24 horas. Si es así, podría parecer estacionario sobre un subpunto de la superficie de la Tierra. ¿Qué significa? Si la Tierra da vueltas y tengo un satélite que también da vueltas junto con la Tierra, o sea, si él da vueltas en 24 horas y la Tierra también da vueltas en 24 horas, ¿qué va a aparecer? Que los dos siempre están en el mismo punto. Entonces, si hago eso, bastarían 3 satélites para cubrir toda la Tierra. Entonces, él lo que hace eso. Y lo coloca en algún lugar, en un libro, plantea eso, enlaces extraterrestres, así lo llamaban. Entonces, como todo esto es 160 grados, cada uno estará 120 grados. Entonces dice, con 3 repetidores, con 3 satélites, separados 120 grados, se puede dar cobertura a todo el planeta. Ahí es donde empieza la idea, en el año 29. En el año 40 van siguiendo mensajes y se usa una primer repetidor para la Luna. En el año 50-54 comienzan a asumir lanzando a la Luna ondas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desde Tierra se manda una onda a la Luna y se espera que la Luna lo rebote, asumiendo que en la Luna habían visto que hay lugares donde la onda puede rebotar y la señal llegaba a Tierra, pero llegaba primero muy débil. Primero tenía que enviarse con una potencia extremadamente alta. La señal cuando llegaba muy débil y llegaba muy dispersa. Pero bueno, eran las primeras ideas y los primeros pilotos. Usar a la Luna como un enlace. O sea, el enlace era Tierra, Luna, Tierra. ¿No? Luego ya comienza la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia en el año 55, 60, 75, en el cual Estados Unidos y Rusia hay una guerra fría que le llaman, cada uno quería inventar todas las cosas, ¿no? Y se comienzan a lanzar satélites y se lanza el Sputnik por Rusia, el Vanguard, Estados Unidos, Rusia lanza el Sputnik 2. Acá es interesante porque se lanza el Sputnik y se manda un primer ser vivo. Mandaron con una perrita, la perrita Laika, nunca regresó, ¿no? Mandaron ellos para saber qué pasa. Antes mandaban satélites no tripulados, ¿no? Ya mandaron un satélite tripulado. La NASA, Estados Unidos, en el 60 casi comienzan ya el Explorer, y acá es donde se detecta que hay una zona que es el cinturón de Van Allen, ¿no? En el año 58, antes no se conocía nada del espacio, y detectan este cinturón de Van Allen, que es un cinturón muy complicado para trabajar y que después vamos a ver, ¿no? Es un cinturón muy complicado porque en esa zona no se permite orbitar los satélites, ¿no? Hay mucha inducción electromagnética que hace que a las personas el pelo se les para, ¿no? Entonces es complicado. Y los satélites, los circuitos, peor todavía. Los circuitos no funcionaban bien. Esta es la perrita. En esa época se trabaja con frecuencias bajas. Se trabaja con frecuencias de 800, 900 MHz. Ni siquiera llegaban a 1 GHz, ¿no? Y las antenas de recepción eran así de este tipo. Antenas del tipo helicoidal, ¿no? Antenas helicoidales para captar la señal del satélite. Acá es donde Estados Unidos lanza el primer satélite pasivo. A eso le llamaba. ¿Hay satélite pasivo? Sí. El ECO 1, por ejemplo. ¿Qué es el ECO? Un satélite que no tiene energía y no tiene equipo de repetición, no tiene amplificador, no tiene transponder, no tiene nada. ¿Qué es básicamente?
Es un globo. Es un globo de metal, ¿no? Con una capa de aluminio que tiene 250 kilos de peso, 30 metros de diámetro, nada más. Es un globo. ¿Y qué se hacía? Se mandaba una señal acá, chocaba en el globo y rebotaba. Es un repetidor pasivo. Acá dos antenas, no hay que usar dos antenas, pero el concepto es parecido. No puedo colocar un reflector como colocaba en microondas, un cuadrado de 30 o 40 metros cuadrados, ¿no? Tampoco puedo colocar dos antenas, porque al girar se desorientan las antenas. Entonces acá se colocaba un globo. La señal se lanzaba al globo y cuando rebotaba se captaba la señal. Requería antenas que tuviesen mucha potencia y de tierra mucha potencia, antenas enormes. Pero eran ideas, en el año 60 se comenzó a trabajar sobre el tema. Transmisores de 10 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Eran bastante grandes. Entonces, y eran los principios de la telefonía satelital. Ya luego en el 60 se lanza el Courier, que es uno de los primeros satélites ya activos. Ya acá sí ya había amplificadores, había circuitería. Y esto de acá, que está encima, son los paneles solares. El panel solar era el mismo chasis del panel. Ellos están armando con paneles solares, lo arman. Básicamente los primeros satélites fueron diseñados y creados y lanzados por los militares. Es que ellos tenían la plata para hacer esto, ¿no? Básicamente ahí está la plata. Entonces ellos eran los que lanzaban los primeros satélites. A raíz de eso vienen el Eco 2, el Telstar, el Relay. Comienzan a lanzar varios satélites. Y en el 63 se lanza el primer satélite GEO. Geoestacionario es aquel satélite que gira igual que la Tierra. O sea, si la Tierra da una vuelta en 24 horas, el satélite también da una vuelta en 24 horas. Entonces se asume que si los dos viajan a la misma velocidad, siempre parecería que esté en un mismo punto del espacio, ¿no? ¿Preguntas? Y en el año 64-65 se funda Intelsat. Intelsat es uno de los primeros operadores de satélites, ¿no? Básicamente Intelsat estaba formado por un grupo de países que hacen una chanchita y lanzan al espacio satélites, ¿no? Entonces, si cada uno, dependiendo de lo que aportaba, le daban el ancho de banda adecuado, ¿no? Tú aportabas poco, te daban un poquito de ancho de banda. Tú aportabas más, te daban mayor ancho de banda en el satélite, ¿no? Ya, esto todo hasta ahora seguimos con fines militares. El primer satélite de comunicación ya es el RLB, el pájaro madrugador, ¿no? Es el primer satélite que se lanza ya con fines de servicio público para transmitir voz o video o datos, ¿no? Los anteriores eran para uso militar, espionaje, cualquier cosa, pero no eran para uso civil. Este satélite ya se lanza con fines civiles. Ya se trabaja en lo que se llama la banda C. Entonces vamos a ver que la banda C es 4 y 6 MHz. Giga debe ser, perdón. Hay un error ahí. 4 a 6. Es la banda C. 4 a 6 gigas. ¿No? O mega, está bien. 4161. ¿Está bien o no? Está bien. 4.1. Está bien. Entonces, tiene la banda de 4 a 6 gigas, ¿no? Se lanza, ya transmite voz.
¿Qué capacidad tiene? 240 canales de voz. Un satélite que cuesta millones de dólares, que solamente va a vivir 10 años o 12 años, para que transmite 240 canales de voz, ¿cuánto se cobrará eso? Es mucho dinero, ¿no? Gracias a este satélite es lo que se ve la caminata lunar, cuando el hombre caminó en la luna, ¿no? Fue básicamente con ese satélite que se trabaja. Rusia también lanza sus satélites. El Molnilla, el primer grupo de satélites que trabajaba en Rusia, también se va transmitiendo. En el año 74, es la primera transmisión digital de voz. 74, estamos hablando hace poco relativamente, no es mucho, 74, ¿cuánto estamos? 26, 36, 42 años, ¿no? Más casi. Hace 42 años ya hace la primera transmisión digital. En el 78, la Copa Mundial de Argentina, nunca lo han visto ese Perú ahí, ¿no? Ni van a ver, creo, Perú Mundial. Ni que regalen 6 puntos más, creo que no van a ver. Sí. ¿De quién fue, hermano? ¿A qué hora? Pero Brasil. Sí, es práctica. Hay clases, hay práctica. Entonces, en el 78, ya como tecnología satelital, ya comienzan a transmitirse la Copa Mundial, en este caso en Argentina, cuando nos ganaron 6-0, creo, o 6-1. Comprado, pero igual nos ganaron. Nos ganaron 6-0. ¿No? Tenían que, no, 6 o 7, ¿no? 6, ¿no? Pero Argentina tenía que clasificar con 5 goles. No, o sea, si Argentina clasifica, para clasificar a Argentina, tenía que ganar 5-0. Por si acaso nos metió un gol más. ¿Quién era el arquero? ¿Ah? ¿De qué? ¿Quién era el arquero de esa vez? Ni siquiera por historia, por ¿De curiosidad Argentina? gringa. ¿En Perú? ¿Ah? Un argentino nacionalizado. Quiroga. Nacionalizado. Quiroga era nacionalizado. Peruano, argentino será peruano. Ya está transmitiendo, ahora está en Canal 3, creo. Sí, no. Lean historia de fútbol, si no estudian antenas o microondas, estudian siquiera eso. ¿Qué más? Luego ya en el año 80 hay la tecnología VSAT, que es lo que les comentaba, transmisión punto multipunto. Y así comienzan los primeros enlaces satelitales de tecnología VSAT. 82 ya se comienza a trabajar sobre la tecnología Inmarsat. Inmarsat es para transmisión a los barcos, básicamente, ¿no? Del SAT, Intelsat. En el año 98 empieza Iridium. ¿Qué es Iridium? Es la telefonía celular, ¿no? Iridium, y en el 98, o sea, hace 18 años, ya comienza la tecnología celular, pero vía estaciones satelitales. En el año 2000 a la fecha ya comienza ya lo que es la tecnología mini satelital, microsatelital, nanosatelital. Este es un satélite, por ejemplo, es un nanosatélite, ¿no? Y empieza la tecnología satelital, ¿no? Ya en algunas coberturas GEO, LEO, MEO, por ejemplo. Entonces, la tecnología satelital como tecnología es una tecnología muy reciente. No es como las microondas que vienen del año 30, 40, que ya se han empezado a trabajar. Satélite básicamente empezó en el 70, 75, comenzó a trabajar, ¿no? El año 80 ya se dio impulso. Es una tecnología muy reciente, ¿no? ¿Qué cosa, cuáles son los usos de la tecnología satelital? Todo lo que es de posicionamiento, GPS,
todo lo que es GPS, si bien es cierto, no es comunicación de voz, datos, videos. O sea, nosotros vemos, a nosotros, lo que es el tele es para esto, telecomunicaciones. Voz, transmisión de videos, transmisión de datos. Pero también sirve para lo que es todo lo que es posicionamiento, GPS. ¿No? Hay un montón de programas y software asociados a los GPS. El Waze, por ejemplo, que nos va indicando cómo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, es uno de los ejemplos de lo que es posicionamiento, ¿no? Que están amarrados a eso. Todo lo que es sistemas DBS, DTH. ¿Qué son tecnologías DTH? Todo lo que es señal de televisión, por ejemplo. DTH es Direct to Home, directo a la casa. Son señales satelitales en las cuales más que todo es para radiodifusión. ¿Radiodifusión de qué? Música o video, ¿no? Que se transmite música o video directamente a las casas, ¿no? Usos militares para espionaje, por ejemplo. Antes el espionaje era bastante hecho con satélites, ¿no? Por ejemplo, esta es la vista de un satélite de algún lugar. Hago un zoom y por ejemplo tengo una resolución como para poder ver una antena de 0.7 metros. Tiene una resolución tan grande dependiendo del satélite, ¿no? Si yo puedo hacer un zoom y puedo hacer... En ese tiempo podía ser. ¿Pero no? En ese tiempo ya se podía decir. Claro, ya, este es para ubicar. Por ejemplo, esto lo usaban para espionaje, ¿no? Del satélite. Por ejemplo, ahora a veces, ¿qué tanto hablan de que en Majes tenemos los aviones escondidos, no te dejan entrar, no te dejan nada? Cuando con un satélite cualquier espía ve y te ve qué cosa tienes ahí. No sé. Ni camuflado. En pleno desierto vas a ver dos palmeritas, por algo. Lo que también se usa es para lo que es fenómenos, lo que es meteorología, ¿no? Lo que es minería, porque dependiendo del color con que se pinta, dependiendo de los láseres del color con que se pinta, puedo ver que ahí hay cobre, hay metal, o están sembrando coca, o están sembrando plantas. Básicamente se puede determinar todo eso, ¿no? Y acá viene un poco el uso, ¿no? Esto era hasta el año 2014, 2013 más o menos. La cantidad de satélites que se habían lanzado. Para espionaje, comunicación satelital, 1800 satélites. Para comunicación, de datos, voz, video. Pero para espionaje casi la misma cantidad. 1700 satélites. Para investigación, para estudios ambientales, conservación de la Tierra, para exploración del universo, ¿no? O sea, la cantidad de satélites que se envían solamente para comunicación es el 27% de los satélites que se han enviado es para comunicación. El 75% es para otros usos. ¿El problema qué es? ¿En qué consiste? Como ustedes, sus compañeros dicen, ¿cuánto tiempo de vida tiene un satélite? 10 a 15 años. ¿Los primeros satélites se lanzaron cuánto? En el año 80. O sea que en el 95 ya no están. Ahí está el problema. ¿Dónde está toda esa basura espacial? Es lo que sería bueno investigar. Entonces hay una cantidad de chatarra espacial, de basura espacial que esté en algún lugar. ¿Qué ventajas tiene la telefonía celular con respecto a los otros enlaces, ¿no? Porque acá habría que averiguar, habría que comparar tecnologías, ¿no? Hay una tecnología que es microondas, otra tecnología que es la fibra óptica y otra tecnología que es el satélite, ¿no? Si nos quedamos en el año 75, 70, cuando no existía la fibra óptica, porque la fibra óptica comenzó en el 80, más o menos 85, 80. Antes
no había fibra óptica, toda la comunicación entre América y Europa era por satélite, pero era caro, ¿no? En algún momento, cuando entró la fibra óptica, se pensó que se iba a tumbar la tecnología satelital, que iba a morir. ¿Por qué? Porque tendiendo fibra era más barato que poner satélite. Una fibra en el mar me dura 50, 80, 100 años. El satélite solamente 10, 12 años. Y eso con suerte, ¿no? Porque lanza un satélite y las probabilidades de que se caiga ese satélite son del 25 al 30%. O sea, al lanzar un satélite, el 25% de posibilidades de que ese satélite nunca funcione. Y toda la plata que va a hacer. Ahora, ya está arriba, funcionando, las probabilidades de que cuando está funcionando caiga una piedrita, un meteorito y se lo tumbe el satélite, son casi del 12 al 15%. Y si es así, o mueve el satélite, lo rompe, lo malogra, y mandar un técnico hasta arriba para arreglarlo. Entonces, el satélite por eso es un sistema muy muy caro. Entonces, ¿qué hacen los que lanzan el satélite? Inclusive, una cosa es hacer un satélite, por ejemplo, hacer una repetidora. ¿Cuánto cuesta una repetidora en tierra? 15.000, 20.000, 50.000 dólares pongan. Está 3.000, 4.000, póngale 50.000 dólares. ¿Un satélite cuánto te cuesta? ¿Por qué? Si es lo mismo, una repetidora. Aparte del lanzamiento. Cuando yo construyo una repetidora, me voy a Paruro, compro un transistor, compro un integrado que lo venden por cientos y miles y lo hago. Pero cuando pongo un integrado para un satélite, ese integrado lo tengo que mandar a hacer exclusivamente, especial. Entonces, al hacer uno, me cuesta muy muy caro, ¿no? Entonces el costo de cada componente es carísimo. Por eso es que todo el satélite es muy muy caro. ¿Los componentes son de oro? Algunos sí. Algunos componentes. Algunos componentes sí son de oro, porque el oro es un elemento conductor. Entonces, algunos sí. Entonces, si ustedes van y por suerte tienen que ver un satélite que cae, corriendo vayan a sacar el oro. Entonces, una de las ventajas del satélite, ¿cuál es? Una de las ventajas del satélite es justo eso, ¿no? Su cobertura. Si yo pongo un satélite de altura, cubre la tercera parte de la Tierra. O sea, tiene gran cobertura. Con un solo satélite puedo cubrir la tercera parte de la Tierra. Entonces, una de sus ventajas del satélite es básicamente eso, ¿no? Es la cobertura, ¿no? No es como en tierra, ustedes están con su celular, tienen que ir a una estación base, otra estación base, ¿no? Con un mismo aparato tiene una cobertura, pueden moverse. ¿Es de acuerdo a la función que se le da? ¿De acuerdo a qué? La función que tiene el satélite, porque hay satélites, como comentó, de comunicación, otros de datos, Claro. otros de monitoreo. Claro. Sí, o sea, claro, definitivamente, o sea, en principio, que tiene gran cobertura. Que yo use solamente una pequeña parte, ya depende de del uso que le dé. Pero en principio, colocándole de arriba un satélite, él cubre la tercera parte de la Tierra. Que yo solamente use un pedacito de eso, ya es el uso que le estoy dando a la tecnología, ¿no? Las instalaciones son fáciles, las terminales son baratas, ¿no? Terminales me refiero a los elementos que están en la periferia. Lo que es caro es el satélite, ¿no? Un terminal VSAT, por ejemplo, no pasa de 5.000 dólares. Es un terminal sencillo que lo instalo en una tarde, ¿no? Una antena de 1,20 m, es barato.
Lo que es caro es el satélite y el hub o la estación central. Eso sí va a ser lo que es caro. ¿Qué desventajas tenemos ahora acá? Las desventajas que tenemos es básicamente, como decía primero, su vida útil. Poca vida útil. No hay técnicos para que reparen la zona. No se puede reparar. Se malogra y ya fue. Por eso la confiabilidad de cada elemento debe ser muy muy alta. Si yo tengo mil, hasta por encima de eso, si existen 1000 elementos en un satélite, por decir una cantidad, basta que falle uno, que falle todo. Entonces todos los elementos deben tener alta confiabilidad. Los problemas de los meteoritos, como les comentaba, ¿no? Las interferencias electromagnéticas, ¿no? En el campo del cinturón de Van Allen, donde hay mucha interferencia, ¿no? La temperatura. ¿Qué temperatura creen que hay arriba? ¿No? En el espacio. La temperatura. Técnicamente, un problema que también se tiene es el retardo. O sea, ¿a qué altura está un satélite en órbita geoestacionaria? 36.000 kilómetros. 36.000 de ida más 36.000 de regreso son 72.000 kilómetros. A la velocidad de la luz eso significa casi medio segundo. O sea, la señal que hablas para hablar de un extremo a otro extremo, casi medio segundo de retardo, solamente eso. Entonces, no sé si ustedes han visto lo que es datos. Para algunas configuraciones de datos o de enlace de datos, es importante el retardo, ¿no? Porque hay algunas aplicaciones que con un retardo de 0.5 segundos no van a funcionar nunca, ¿no? Porque hay tecnologías en datos que ustedes envían, está esperando el request o la respuesta para que pueda enviar el siguiente paquete de datos. Y si no le recibe la respuesta en una ventana de tiempo, él cree que hay un error, cree que hay una caída de enlace y vuelve a enviar. Entonces hay aplicaciones que con este retardo de 0.5 no van a funcionar, ¿no? El problema de las lluvias, los gases, también impacta bastante, ¿no? Porque en tierra tenemos enlaces de 50, 80 kilómetros. Cuando llueve 8 o 10 kilómetros. Pero el enlace satélite, cuando va al satélite, son 36.000 kilómetros. Y las probabilidades de lluvia son mucho mayores. Entonces, tiene sus desventajas, ¿no? Así como tiene sus ventajas. Pero en todo caso es una solución, una alternativa de solución que se presenta, ¿no? En muchos casos, evaluando todas estas ventajas y desventajas, es posible implementarla, ¿no? ¿Pregunta? Entonces, la tecnología satelital tiene ventajas, tiene desventajas. Cuando uno implementa una solución es bueno conocer sus ventajas y desventajas para acuerdo ya tomar una decisión, ¿no? ¿Cuándo usar satélite? ¿Cuándo usar fibra? ¿Cuándo usar microondas? ¿No? Dependiendo de eso. Los servicios que se puede dar a través de un satélite pueden ser servicios fijos entre puntos terrestres, marítimos, aeronáuticos, ¿no? Entre dos puntos terrestres, dos barcos, dos sistemas aviones.
Sistemas de radiodifusión es cuando es punto a multipunto, para transmisión de datos, voz, ¿no? O sea, el uso es variado, totalmente variado. La tecnología hay varios DTH, BSS, DBS, son nombres de tecnologías que se implementan sobre sistemas satelitales. Hay una serie de tecnologías acá sobre esto, ¿no? Y operadores que trabajan. En este caso, por ejemplo, Inmarsat, ¿no? Es un operador, ¿no? de transmisión satelital. Global Star. Inmarsat lo que hace es, básicamente ha sido un servicio que se da para barcos y aeronaves. Básicamente ese es su foco de atención. Tiene 12 satélites GEO, por ejemplo, que cubren el 90% del planeta. Global Star, ¿no? Global Star básicamente lo que hace es telefonía celular. Tiene 48 satélites en órbita LEO. ¿Qué diferencia entre la órbita GEO y la órbita LEO, por ejemplo? O la MEO. La posición. La posición. A ver, ¿cómo es? De acuerdo a la distancia, ¿no? Iridium. También es otra tecnología celular que tiene que ver para tecnología, ¿no? En este caso tiene 66 satélites, el Global Star tiene 48 satélites. Si se dan cuenta, Global Star solamente cubre la zona donde está poblada, inclusive no cubre parte de África. Si en cambio Iridium tiene otro tipo de cobertura que sí cubre todo el planeta. Acá tiene 66 satélites, y acá tiene 48 satélites. Ispasat es una cadena o es un sistema que se fue creado en España, ¿no? Para todo. Nos interesa esto porque básicamente el Amazonas es un satélite que usa bastante el Perú para todos sus servicios. Intelsat, que ya poco a poco está bajando su cobertura de mercado. Eutelsat para el grupo europeo, ¿no? El CES Global, que es una empresa nueva, que lo que está haciendo es comprando todas las empresas para agruparlas en una sola, básicamente. Es un grupo que invierte. ¿Perdón? Es un grupo que invierte y compra. Sí, compra empresas o compra satélites ya listos. ¿Sí? Es como una gran empresa que comienza a comprar diversas empresas. Lanzamiento y puesta en órbita del satélite Amazonas. El grupo Ispasat amplía su flota actual con el lanzamiento del satélite de comunicaciones Amazonas, que dará cobertura con capacidad transatlántica y panamericana a todo el continente americano, Europa y norte de África. Con una masa de 4 toneladas y media y una vida útil de 15 años, el satélite Amazonas, basado en la plataforma Eurostar 3000S de Astrium, está equipado con un total de 51 transpondedores, de los cuales 32 operan en banda KU y 19 en banda C. Una gran capacidad que le convierte en el mayor satélite de Latinoamérica. El vehículo lanzador Proton M-TRIS MTILS, con una longitud de 58,2 metros y una masa total de despegue de casi 700 toneladas, es el encargado de poner en órbita el satélite desde las instalaciones del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. Durante su lanzamiento,
Las 3 primeras etapas de Proton seguirán una trayectoria ascendente estándar hasta la separación de la etapa superior Triseme. En esta fase se produce la separación de la copia de protección del satélite a los 5 minutos y medio del despegue del cohete lanzador. La duración de la fase Proton es de aproximadamente 10 minutos, y en este punto el lanzador viaja a una velocidad de casi 7 kilómetros por segundo. Se inicia entonces la etapa superior Triseme de 5 encendidos, cuyo objetivo será propulsar el satélite hacia su órbita de inyección. 2 minutos después de la separación del vehículo Proton, se produce el primer encendido del motor principal Triseme, que impulsará al lanzador a una órbita inicial a 173 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Posteriormente, durante distintas fases de vuelo, se producirán 3 nuevos encendidos del Triseme, que situarán al vehículo lanzador y al Amazonas en una órbita de transferencia inclinada y elíptica, cuyo punto más alejado de la superficie de la Tierra estará a más de 35.000 kilómetros de altura. Casi 9 horas después del lanzamiento, un quinto encendido coloca al satélite en una órbita de transferencia geoestacionaria muy excéntrica, con un perigeo de 2.000 kilómetros y un apogeo de 36.000 kilómetros de altura, órbita que alcanza cuando el satélite Amazonas se separa de la etapa superior Triseme. La misión del lanzador ha concluido. El Amazonas gira ahora alrededor de la Tierra en su órbita de transferencia geoestacionaria. A partir de este momento, el satélite inicia la secuencia de operaciones que le llevarán a la órbita definitiva, recorrido que durará 5 días. Se realiza el despliegue parcial de los paneles solares que permitirán proveer de energía a los distintos equipos del satélite. Con un primer encendido del motor de apogeo, el satélite se sitúa en una órbita intermedia de menor excentricidad. Con un segundo encendido se reduce todavía más la excentricidad, y un tercer encendido coloca al satélite en una órbita circular a una distancia similar a la de la órbita geoestacionaria definitiva, a 36.000 kilómetros sobre el plano del Ecuador. Las siguientes operaciones preparan al satélite para el desarrollo de su misión. Se hace la adquisición solar orientando el satélite hacia el Sol. A continuación, se produce el despliegue total de los paneles solares y el de las 2 antenas desplegables. En total, el satélite tiene una envergadura de 35 metros. Finalmente se reorienta todo el conjunto para hacer la adquisición de la Tierra y se corrige y sincroniza la órbita hasta alcanzar el punto definitivo, operaciones que durarán otros 5 días. El Amazonas ya está operativo y comienza la fase de pruebas previas a su entrada en servicio. El satélite estará permanentemente bajo la supervisión y seguimiento de los técnicos de los centros de control del grupo Ispasar. Amazonas, gracias a su última tecnología, grandes prestaciones y alta fiabilidad, constituye un medio esencial para el desarrollo de la más completa y avanzada gama de servicios de comunicaciones en América. La Tierra gira alrededor del Sol. Ispasar gira a tu alrededor, acercando culturas.